Bienvenidos a la clase de sensores. Hoy veremos un poco más detalle dos componentes de los sistemas de medida: la etapa de procesamiento y posteriormente en otro video veremos la etapa de acondicionamiento. Estas dos etapas son realmente importantes en los sistemas de medida, porque a la hora de utilizar sensores en sistemas electrónicos necesitamos tanto el procesamiento, que es el que se encarga de qué se hace con la información que da el sensor, tanto la etapa de acondicionamiento, que es la que le pasa la información del sensor a la etapa de procesamiento. Debido a que necesitamos que el sistema de medida utilice los sensores para hacer alguna tarea específica. Pero primero recordemos un poco la cadena de medida o las partes que necesita nuestro sistema de medida. Nuestro sistema de medida tiene una entrada, que es su magnitud de entrada, ¿sí?, la cual está dentro de un proceso cualquiera, ya sea un calentador, ya sea una bombilla lumínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta magnitud de entrada entra a nuestro sistema de medida. El primer elemento con el que se encuentra esta magnitud de entrada es el sensor. Este sensor, ya lo hemos visto antes, toma esta magnitud de entrada y la transforma a una magnitud de salida, normalmente en el dominio eléctrico. Le sigue a esto la etapa de acondicionamiento. Esta etapa de acondicionamiento toma la señal del sensor, que normalmente tiene un alto contenido de ruido y posee unos valores relativamente pequeños de voltaje o corriente, y la acondiciona, es decir, la mejora. Le quita el ruido, amplifica la señal y hace diferentes procesos adicionales. ¿Para qué? Para que esta señal que sale del acondicionamiento, ¿sí?, sigue estando en el dominio eléctrico, pueda ser comprendida por la etapa de procesamiento, la cual vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Después, esta etapa de procesamiento, ¿qué es lo que hace? Realmente toma la información de la señal de sensor, o toma la información que está dada por esta magnitud de entrada y la procesa, es decir, decide qué realmente toca hacer con esa señal. Por ejemplo, encender algún actuador que ejecute alguna función o que dependa de la magnitud medida por el sensor. Pues debido a que esto, digamos, son parte importante de nuestro sistema de medida, es necesario saber realmente cómo trabaja cada uno de estos bloques. Y vamos a ver a un nivel básico cómo se diseñan cada uno de estos dos bloques. Posteriormente, y ya al final, viene nuestra etapa de presentación. ¿De acuerdo? La etapa final de nuestro sistema de medida. Y esta presentación le da la información requerida a el usuario o el que esté utilizando nuestro sistema de medida. Concentrémonos ahora en la etapa de procesamiento. Esta etapa de procesamiento normalmente está implementada con sistemas digitales, procesadores, microprocesadores, computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está compuesta de sistemas digitales. Por esto nos vamos a centrar en sistemas de procesamiento digital. Obviamente, en grandes sistemas de medida, estos sistemas de procesamiento digital pueden ser bastante complejos y pueden ser sistemas muy grandes.
Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a trabajar con el sistema digital más básico, los cuales son las compuertas lógicas. Estas compuertas son la base para todos los sistemas de procesamiento digital, sistemas de procesamiento de señales digitales, sistemas de video, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con estos elementos. Pero, ¿qué es una compuerta lógica? Una compuerta lógica la podríamos definir como un circuito electrónico que implementa una tabla de verdad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un bombillo incandescente y adicionalmente a ese bombillo tenemos dos interruptores. Y queremos que este bombillo se encienda cuando alguno de los dos interruptores esté encendido o esté conduciendo. Llamemos a este el interruptor A y a este el interruptor B. Aquí tenemos nuestro bombillo. Para hacer esto podemos realizar una simple tabla de verdad, en la cual nuestras entradas serían los dos interruptores A y B, y nuestra salida sería nuestro bombillo. Vamos a una pequeña distinción aquí para ver que nuestro bombillo es la salida y A y B son nuestras entradas. Cabe señalar que los dos estados del bombillo van a ser o encendido o apagado, y cada uno de los estados de los interruptores va a ser o encendido o apagado. Entonces, para hacer la tabla de verdad necesitamos considerar todas las posibles combinaciones de estados entre sus entradas. Por ejemplo, una combinación podría ser el A está encendido y el B está apagado. Esa sería una combinación. ¿Cómo podemos saber cuántas combinaciones puede haber? Debido a que cada uno de las entradas o cada uno de los interruptores solo tiene dos posibles estados, o encendido o apagado, el número de combinaciones de todas las entradas viene dado por la ecuación 2 a la n. 2, que son el número de posibilidades de cada una de las entradas, y n, que es el número de entradas que tenemos. En este caso, n sería 2. Entonces, esto sería 2 a la 2, y tendríamos máximo 4 posibilidades. Voy a usar un símbolo 1 o el número 1 para expresar cuándo está encendido alguno de los interruptores y cuándo va a estar encendido el bombillo. Y voy a usar el número 0 para decir que el interruptor o el bombillo está apagado. Entonces, las 4 posibilidades que tenemos en este sistema de dos entradas son que los dos interruptores estén apagados, que solo esté apagado encendido uno de los interruptores y que estén encendidos ambos. Entonces, nosotros queremos que el bombillo, ¿sí?, se prenda cuando alguno de los dos, o el A o el B, estén encendidos. Entonces, en el primer caso, nuestro bombillo no encendería. En el segundo, efectivamente enciende. En el tercero también. Y en el cuarto también. Y esta es la manera en que se obtiene nuestra tabla de verdad, que es hasta acá. Esta tabla de verdad en particular es implementada por una compuerta lógica denominada la compuerta OR. ¿Por qué se llama la compuerta OR? Porque si alguna de las dos entradas está encendida, si A o B están encendidas, entonces la salida está encendida.
Adicionalmente, esta compuerta OR puede ser considerada como la suma booleana de las dos entradas. Si tenemos, por ejemplo, nuestra primera línea, 0 más 0 daría 0. La segunda sería 0 más 1 daría 1. 1 más 0 daría 1. Y en la última tendríamos que 1 más 1, pues comúnmente nos daría 2. Pero como estamos hablando de solo dos estados, o 0 o 1, pues se elige el estado 1. Entonces esta OR podríamos decirle que es una suma booleana. Suma booleana. Y el símbolo circuital de esta OR, que lo podemos reemplazar por nuestro circuito electrónico, tiene dos entradas. En este caso cada una estaría conectada a A o a B. ¿Sí? Nuestro símbolo circuital es así, como una especie de media luna. Y la salida, en este caso, iría conectada al bombillo. Además de la compuerta OR, existen otras dos compuertas básicas. La AND y la NOT. El símbolo de la AND, en vez de tiene dos entradas. En vez de ser una media luna, tiene una línea recta. Y de esta forma, una entrada A, una entrada B y una salida out. ¿Sí? Y la NOT tiene solo una entrada. Es un círculo con un triángulo con un círculo al final. Y acá tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Las tablas de verdad que implementan estas dos señales, por ejemplo, la de la AND, lo voy a hacer con un color diferente. Tenemos la entrada A, la entrada B y la salida out. Como tenemos dos entradas, tenemos cuatro posibilidades. Entonces sería al igual que el 0, 0, 0, 0. Me equivoqué. 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para la AND, sus salidas va a ser la multiplicación booleana de las entradas. Entonces una AND es una multiplicación. La idea de la multiplicación booleana es si los dos entradas son 1, solo en ese momento está la salida en 1. O si A y B son 1, la salida es 1. Entonces sería 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Esta es la tabla de verdad de la compuerta AND, la cual es una multiplicación booleana. ¿Sí? La NOT es mucho más simple, dado que tenemos solo una entrada A y una salida out. Como solo tenemos una entrada, 2 a la 1 es 2, entonces la entrada solo puede tomar los valores 0 y 1. Y la salida es el inverso o la negación booleana. ¿Eso qué significa? Que si entra un 0 acá, la salida es un 1. Y si entra un 1, la salida es 0. Estas son las tres compuertas, las dos compuertas adicionales junto con la OR forman las tres compuertas básicas de todo sistema digital. Todo sistema digital cuenta con este tipo de sistemas dentro. Ahora que vimos las tres compuertas lógicas básicas y sus tablas de verdad, cabría preguntarnos, pero bueno, ¿qué pasa si la tabla que yo quiero implementar no es una tabla no es igual a una tabla de las compuertas básicas OR, AND o NOT? Para mostrar cómo se implementan estas tablas de verdad, vamos a hacer un ejemplo con el fin de mantener
el tema lo más simple posible. Pero primero veamos cuáles son más o menos los pasos necesarios para realizar esta implementación. Realmente tenemos tres pasos diferentes. 2 y 3. El primer paso es obtener la tabla de verdad. Ya veremos cómo se hace esto. El segundo paso es de esta tabla de verdad obtener una ecuación booleana. Ya veremos que es una ecuación booleana. Y de esta ecuación booleana podemos obtener el circuito lógico. Obviamente para seguir estos pasos pues no es necesario, pero se recomienda pues una tabla de verdad un poco más compleja que las tablas de verdad que antes vimos. Por ejemplo, un ejemplo sería una tabla de verdad con tres entradas, A, B y C, y de pronto, no sé, dos salidas, salida 1 y salida 2. Ahorita veremos un ejemplo de este tipo de implementación de este tipo de sistemas. Para ilustrar esto, realicemos un pequeño ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un carro seguidor de línea. Y ese carro vamos a colocar dos motores, un motor 1 y un motor 2. ¿Sí? Como necesitamos ver, o el carro necesita saber dónde está la línea, vamos a colocar tres sensores, sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Justo delante para que vean dónde está la línea negra. Supongamos ahorita que estos tres sensores tienen el espacio suficiente para que la línea que detectan abajo no pueda ser vista por más de un sensor. Eso significa que si el sensor 1 está viendo la línea, pues el sensor 2 es imposible que esté viendo la línea, o el sensor 3, y pues así sucesivamente. Entonces, para este caso, tenemos tres entradas, que son los tres sensores, sensor 1, sensor 2 y sensor 3, que van de izquierda a derecha, y el motor 1, que es el motor derecho, y el motor 2, que es el motor izquierdo. Ahora vamos a crear una tabla de verdad para este sistema, y vamos a obtener, mediante esta metodología, un circuito que controle los dos motores para que el carro efectivamente siga la línea pintada. Cabe señalar adicionalmente que cada uno de los sensores produce un 1 cuando está detectando la línea, que la línea está debajo de él, y produce un 0 pues cuando no hay línea debajo de él. Entonces vamos a proceder a crear nuestra tabla de verdad. Tenemos entonces tres sensores, sensor 1, sensor 2, sensor 3, y tenemos el motor 1, que es el motor izquierdo, y el motor 2, que es el motor derecho. Voy a colocar una línea separando las entradas de las salidas. Entonces, como tenemos tres entradas, el número de posibilidades que tenemos aquí es 2 a la 3, lo cual es igual a 8 posibles opciones. Voy a rellenar la tabla de verdad, esto no tiene ningún misterio. Listo, ya rellené la tabla de verdad, obviamente aceleré un poco el video, pero para no perder tiempo. Pero bueno, miremos qué salida les debo dar a los motores cuando tengo estas entradas. Por ejemplo, si ninguno de los sensores, en este primer caso, si ninguno de los sensores está viendo la línea, debería no dejar que el carro ande. Entonces pondría 0, 0
en ambos motores, o sea, no prendería ninguno de los motores. Si en este caso, por ejemplo, tengo el sensor 3 o el sensor derecho que detecta la línea, necesito que el carro, que mi carro, que está, tengo mi motor, tengo mi otro motor, y mi línea está acá. Yo necesito que esa línea se vaya hacia el centro, entonces tengo que prender el motor 1, y no prendo el motor 2 para que el carro gire hacia allá y vea la línea en el centro. Entonces, enciendo el motor 1 y apago el motor 2. ¿Sí? Si la línea ya está en el centro, ¿sí? Necesito que el carro avance en línea recta. Entonces enciendo los dos motores. 1 y 1. Acá tenemos que el sensor 2, o sea, el sensor del centro, y el sensor 3 están detectando la línea. Pero dijimos que estos sensores tienen un espacio grande entre ellos y no es posible que los dos estén viendo la línea. Entonces posiblemente hay un error en el circuito o alguno de los sensores está funcionando mal. Entonces necesitamos revisar esos problemas. Por lo tanto, por seguridad, ¿sí? No solo en esto, sino en cualquier otro diseño, normalmente apagaríamos los motores. Ahora acá vemos en la siguiente que el sensor 1 es el que está viendo la línea, o sea, la línea está acá. Entonces yo necesito moverme en esta dirección para hacer que esa línea esté en el centro. Entonces enciendo el motor 2 y apago el motor 1. ¿Sí? Ahora tenemos estas tres opciones que en todas hay dos sensores que están leyendo o están detectando algo y pues seguiríamos la misma filosofía que acá, apagaría los motores porque eso significa que hay algún problema en nuestro sistema. Entonces 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Listo, esta es la tabla de verdad de nuestro sistema y con esto cumpliríamos el primer paso, ¿sí? Obtener la tabla de verdad. Ahora miremos cómo obtenemos el segundo paso, que es obtener una función booleana. Esta función booleana se obtiene de una manera muy sencilla. Obviamente si tenemos más de una salida, como en este caso tenemos dos, necesitamos una ecuación booleana por cada una de las salidas. Eso significa que vamos a necesitar un circuito para controlar el motor 1 y otro circuito para controlar el motor 2. Pero bueno, voy a sacar la ecuación para el motor 1. ¿Sí? ¿Cómo se saca esta ecuación? Voy a coger los unos o las opciones que tienen un 1 a la salida del motor 1, que son esta, y esta, y voy a escribir de cierta forma técnica las entradas. Por ejemplo, si la entrada 1 de esta de las opciones está en 0, voy a escribir que mi motor 1 va a ser igual a, si está en 0, pongo S1, ¿sí? Y la pongo negada. Negada tiene este simbolito como una especie de palito sobre el nombre del sensor. Eso significa que si el sensor 1 tiene un 1, pues sensor 1 negado va a tener 0. Pasa a través de una compuerta NOT. Entonces, seguimos con el sensor 2. Pero como ya cambié de entrada, voy a multiplicar esas entradas. ¿Sí? El sensor 2 también está en 0. Entonces, sensor 2 negado también. Y como paso a otra entrada de la misma línea, sigo multiplicando. ¿Sí? Sensor 3 está en 1, entonces sensor 3 ya está sin negado. ¿Sí? Aquí termina esta línea, pero me falta otra. ¿Sí? Cuando cambio de línea, voy a poner un signo más. Y sigo con la misma, con el mismo método. Sensor 1 está en 0, entonces pongo sensor 1 negado. Sensor 2 ya no está en 0, ya está en 1, entonces pongo sensor 2. Y sensor 3 ya no está en 1, sino está en 0,
tengo sensor 3 negado. Así obtenemos nuestra ecuación booleana. Y esta es la ecuación booleana. ¿Cuál es la función de esta ecuación booleana? Darnos una ecuación que si yo coloco cada una de estas entradas, me va a salir justo lo que yo coloqué de salida. Intentemos probar esto. Por ejemplo, colocamos que las entradas son esta 1, 1, 1. ¿Sí? Voy a calcular a ver qué es lo que me da esta ecuación. Si tengo todas en 1, el sensor 1 está en 1, sensor 1 negado es 0, como todas están en 1, sensor 2 negado es 0, y sensor 3 es 1. Más sensor 1 negado es 0, sensor 2 es 1, sensor 3 negado es 0. 0 por 0 por 1 da 0, más 0 por 1 por 0 da 0. Por lo tanto, nuestro motor 1 no enciende. Ahora intentemos con una de estas, con esta. El sensor 1 está apagado, el sensor 2 está encendido y el sensor 3 está apagado. Entonces, sensor 1 negado, sensor 1 está en 0, por lo tanto sensor 1 negado es 1. ¿Sí? Sensor 2 negado, sensor 2 aquí está en 1, por lo tanto negado es 0. Sensor 3 es 0. Más sensor 1 negado, sensor 1 está en 1, sensor 1 está en 0, por lo tanto el negado es 1. Sensor 2 sin negar, sensor 2 está en 1. Sensor 3 negado, sensor 3 es 0, por lo tanto negado es 1. Y esto me da 1 por 0 da 0, más 1 por 1 por 1 da 1. Por lo tanto, nuestro motor va a encender. ¿Sí? Miren que es la salida que nosotros deseamos. Ustedes pueden comprobar el resto de salidas, cada uno de ustedes. Ahora sigamos con el tercer paso. El tercer paso es obtener un circuito con compuertas lógicas de nuestra ecuación booleana. Voy a pegar otra vez mi ecuación booleana. Esta fue la ecuación que encontramos. La voy a pegar acá. Y ahora voy a coger las entradas y voy a implementar esta ecuación con compuertas lógicas. Entonces tenemos el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, que son nuestras entradas. Y voy a hacer como si tuviera cables acá por cada uno de estos sensores. Esto para que no se vuelva no se vuelva un desastre el espacio. Entonces, voy a implementar primero esta parte de la ecuación. ¿Sí? Entonces, tengo que coger el sensor 1, lo voy a colocar con rojo, cojo la señal del sensor 1, ¿sí? Y la niego. Entonces, aquí paso esto, y voy a usar, como necesito negarla, voy a usar una compuerta NOT. ¿Sí? En este punto tendría aquí S1 negado. ¿Vale? Me toca hacer exactamente lo mismo con el sensor 2. Entonces, coloco acá, cojo acá, salto esta y cojo otra compuerta. Y tengo aquí sensor 2 negado. ¿Sí? Y el 3 sí me toca cogerlo después, pero hay una multiplicación entre el sensor 1 y el sensor 2. ¿Cómo hago una multiplicación booleana? Con una compuerta AND. Entonces coloco entre los dos una compuerta AND. Entonces aquí me va a aparecer sensor 1 negado por sensor 2 negado. ¿Sí? Pero también necesito hacer otra multiplicación con el sensor 3. Entonces cojo el sensor 3, lo llevo hasta acá, y como tengo que multiplicarlo con esto, coloco otra compuerta AND, y aquí voy a tener sensor 1 negado por
sensor 2 negado por sensor 3. ¿Listo? Entonces ya implementé esta función. Ahora voy a implementar esta. Lo voy a implementar con verde. ¿Sí? Tengo sensor 1 negado, pues lo podría sacar de acá, pero pues hagámoslo otra vez. Tengo sensor 1, aquí barré. Sensor 1, salto esta y tengo una compuerta NOT. Tendría otra vez sensor 1 negado. Tengo sensor 2 normal. Salto acá. Y entre estos dos los multiplico con una compuerta AND. Esto me daría sensor 1 negado, sensor 2 por sensor 2. ¿Sí? Y ahora todo esto me toca multiplicarlo por sensor 3 negado. Entonces, cojo el sensor 3, pongo una compuerta y lo multiplico con lo que acabamos de tener. Aquí tenemos otra compuerta AND y aquí al final nos da sensor 1 negado, sensor 2 por sensor 3 negado. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos nuestros dos componentes de nuestra ecuación. Ahora falta sumarlos. ¿Y cómo sumo cómo hago una sumatoria booleana con una compuerta OR? Entonces cojo esta, lo coloco en una de las entradas de la compuerta y cojo esta y la coloco en otra entrada. Y al final, esto es lo que nos va a dar M1. Y este es el circuito con compuertas que se tiene que implementar, ya sea en protoboard o ya sea con circuitos integrados, para que controlar este motor 1. Esto significa que cuando los sensores den los valores apropiados en las entradas, como lo vimos en nuestra tabla de verdad, este circuito va a poner un 1 o un 0 donde en el motor 1, o va a encender o apagar el motor 1 cuando las entradas así lo requieran. Pero bueno, ya para finalizar, cabría preguntarnos, dado que esto es un circuito, ¿sí? ¿Qué es un 1 y qué es un 0 en el circuito? O sea, yo cómo coloco un 1 a la entrada del sensor 1 o un 0 a la entrada del sensor 2. La respuesta es un 1 o un 0 son niveles de voltaje. Y estos niveles de voltaje dependen de qué tecnología de compuertas estemos usando. Actualmente hay dos tecnologías, una llamada TTL y otra llamada CMOS. La más usada actualmente es CMOS, donde se crean todos los procesadores de, por ejemplo, Intel, cosas así. La TTL fue la primera de esas tecnologías, pero pues es la más fácil de usar a nivel con protoboard o con cosas así, con implementaciones de esas. Entonces, debido a que son niveles de voltaje, pues veamos qué niveles de voltaje. La TTL funciona con 5 voltios. La CMOS puede estar funcionando con niveles de voltaje de 2 a 6 voltios. Entonces veamos las compuertas TTL, cómo consideran un 1 y qué consideran un 0. Entonces aquí tenemos una G, aquí tenemos voltaje. Y como trabajan con 5 voltios, nada se puede subir de los 5 voltios. ¿Sí? Y pues no van a voltajes negativos, entonces quedan en 0 voltios o tierra. Entonces, para la tecnología TTL, ¿sí? Un 0 o una compuerta TTL considera un 0 voltajes de 0 voltios a 0.5 voltios. Esto es lo que se considera en la tecnología TTL como un 0 lógico. Y el 1 es cuando una compuerta tiene un voltaje mayor a 2 voltios, obviamente menor a 2.5 voltios, la compuerta entiende eso como un 1 lógico. Entonces, si queremos
hacer funcionar el carrito seguidor de línea, dependiendo de nuestra tabla de la verdad, tenemos que hacer que los sensores 1, 2 y 3 saquen esos niveles de voltaje para que las compuertas o nuestro circuito de procesamiento funcione correctamente y realmente se encienda y se apague los motores cuando se debe. Estas compuertas TTL normalmente tienen tres referencias para las compuertas que vimos. Estas compuertas se pueden encontrar en la forma de circuitos integrados y, por ejemplo, la compuerta NOT tiene una referencia del 7404. ¿Sí? Esta es la compuerta NOT. La compuerta AND tiene la referencia de 7408. AND. Y la compuerta OR tiene la 7432. La compuerta OR. Como había dicho, estos son circuitos integrados. Realmente lo único que tocaría hacer es polarizarlos, ponerle 5 voltios donde dice el integrado, mirando la hoja de datos, y cablearlos. La entrada sería esta, la salida va acá, y así sucesivamente, y hacer el cableado del circuito. Hasta aquí llegamos con la introducción de sistemas de procesamiento con compuertas lógicas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.